daros las gracias por venir a un encuentro que yo creo que es un momento muy interesante, cuando la ESG es una función o un ámbito cada vez más estratégico, en un momento que además ha hecho políticamente complejo, que está entrando en las agendas corporativas, en los consejos de administración, por zonas donde hay mucha fricción y que antes no se esperaba, y por lo tanto es una función que cada vez se reclama más una visión más estratégica, y en un momento en el que además la función está creciendo dentro de las organizaciones y está encontrando su lugar, ¿no? Su hueco. Con lo cual hay distintos modelos, distintas aproximaciones al mismo, y la mejor manera, bueno, de que nos lo cuenten son viejos rockeros de esta materia que llevan, algunos de ellos, más de 20 años. Yo creo que por viejo. Casi todos, ¿sí? Pero que han visto una función que era muy bueno, pues fue surgiendo, fue naciendo, estaba en un perímetro de la organización, y ellos han sido en muy buena medida responsables de que esto ya ha tenido un crecimiento interno en las organizaciones por credibilidad y convicción, ¿no? Que es un tema importante. Y estamos en un momento justo en el que probablemente esta complejidad que tiene el tema ESG, pues también hará que muchas organizaciones estén aprendiendo, estén incorporando en el negocio, están viendo nuevos modelos de interlocución interna, ¿no? Os iré presentando, bueno, gracias a LinkedIn ahora mismo, no es necesario muchas presentaciones. Y pediros disculpas porque Javier Zapata está a punto de llegar, a tener un problema logístico porque se marcha dentro de un rato a Sevilla, tenía un problema operativo. Entonces, vamos a intentar enfocar el debate o el diálogo con una cuestión a cada uno de los ponentes en temas que pensamos que son significativos, de modo que puedan profundizar y tocar distintos temas que, en cierto modo, todos compartimos. Y una segunda parte donde pueda haber un debate con vosotros y podéis profundizar en aquellas cuestiones que os hayan parecido más interesantes, ¿no? Vamos a empezar con Carlos. Carlos Ruiz es actualmente, desde hace 6 meses, director de sostenibilidad en Acerinox. Con anterioridad fue responsable de riesgos y sostenibilidad y de proyectos de sostenibilidad en Agas, que es una compañía incumbente muy relevante. Y antes estuvo en también servicios profesionales, con lo cual tiene un recorrido muy amplio. Y hace unos meses bueno, pues ha decidido asumir la aventura o el proyecto de sostenibilidad en Acerinox. Y la primera pregunta es, sobre todo porque estamos viendo una nueva figura que es el Chief Sustainability Officer, o sea, esa figura con el nombre que sea, que está realmente asumiendo un rol y que la organización lo está inventando. Y la primera cuestión es, ¿cuál debe ser la posición de esta figura desde tu punto de vista, que está oyendo dos organizaciones distintas pero realmente complejas, porque son industria pesada, energía, en lo que es la relación con el CEO y con el equipo de dirección, y cuál debe ser su papel con el comité de dirección, si está o no está, si no está, cómo hacerlo, ¿no? Un poco tu visión de experiencia de dos organizaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero hablar un poco de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia, como comentaba Javier, pues llevamos, pues no sé si 20, pero más de 15 años trabajando en temas de sostenibilidad, y yo creo que sí que nos da un poco de perspectiva de cómo ha ido evolucionando el rol del responsable de sostenibilidad, director de sostenibilidad, como queramos llamarlo, en los últimos años, ¿no? Entonces, la situación en la que estoy ahora es, soy el director de sostenibilidad de Acerinox, soy miembro del comité de dirección, dependo del consejero delegado, y creo que esa posición es importante por 3 razones. La primera es porque desde el punto de vista organizativo da un respaldo a todo lo que tiene que ver con la gestión de la sostenibilidad de cara a todo lo que es la estructura de gestión de la compañía. De alguna forma lo que hace es reforzar esa transversalidad de la función de sostenibilidad con una dependencia directa del consejero delegado, reportando a la Comisión de Sostenibilidad, al Consejo de Administración, a los órganos de gobierno de la compañía. Por otro lado, y en segundo lugar, yo creo que es importante porque ese nivel de reporte a nivel de los órganos de gobierno te permite tener una interlocución más directa, ¿no? Te permite el poder elevar al comité de dirección, elevar al consejo, a la comisión, aquellos asuntos que realmente son relevantes para avanzar en ese proceso de integración de la sostenibilidad y en realmente aprovechar la sostenibilidad como una palanca de creación de valor para la compañía. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad estamos hablando de crear valor para la compañía, de aprovechar las oportunidades que se generan, de mitigar riesgos. Por lo tanto, el rol de la persona que es responsable de sostenibilidad tenga esa interlocución directa a nivel de los órganos de gobierno, creo que agiliza la toma de decisiones en esos órganos. Y en tercer lugar, yo creo que lo que hace es enriquecer las conversaciones, ¿no? Creo que tanto internamente como externamente
el rol del responsable de sostenibilidad tiene que ser también el poner encima de la mesa criterios y aspectos que de otra forma sería difícil que estuvieran en la mesa de negociación. Por lo tanto, ese nuevo rol del Chief Sustainability Officer o del máximo responsable de sostenibilidad creo que tiene esa triple ventaja, ¿no? El tener un mayor respaldo organizativo desde el punto de vista de una gestión más transversal, una mayor agilidad en elevar las cosas importantes a decisión en los órganos de gobierno y, por último, el enriquecer esas conversaciones incorporando criterios y ámbitos de sostenibilidad tan diversos que de otra forma no estarían. Muchísimas gracias. Antonio Vallabriga, director global de negocio responsable de BBVA, hace 15 años, yo creo ya, ¿no? 16, sí. 16 años, una persona que... disculpa, sí, es que tengo mala memoria para ciertas cosas. Como os comentaba, director global de negocio responsable del grupo BBVA y una persona que ha evolucionado una función que en su comienzo, cuando la empecé a liderar, estaba más enfocada al tema de responsabilidad social y lo que era una visión más de hace una década, y le ha ido haciendo crecer hasta realmente un modelo de negocio en BBVA donde realmente la sostenibilidad está en el centro del negocio. Tienen muchas conversaciones con el negocio, de hecho, buena parte de los responsables globales tienen una vinculación muy directa con la agenda de sostenibilidad. Y eso es muy complejo, ¿no? Cómo llevas esto de pasar de una función secundaria, presencia de comité de dirección, y ahora mismo articular una función que tiene mucho perímetro, es relevante. Tony, aparte de director del BBVA, tiene mucha presencia internacional ahora mismo. Es representante de la Banca Europea en la iniciativa de finanzas del programa de medio ambiente de la Unión Europea, de la ONU. Es miembro de la Asociación Europea de Banca, acaba de incorporarse a la Asociación Internacional de Energía, con lo cual también es una persona que tiene una visión, una interlocución con otros operadores, como el caso de Elena, de otros países, con lo cual pueden realmente comprender y ver mejor otros modelos de gestión que podemos hacer en España, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de cómo se hace ese viaje y cómo realmente se incorpora la sostenibilidad de una función tan ejecutiva como la que tienes ahora? Muy bien, Javier, hoy encantado de estar aquí y estar con buenos amigos de hace muchos años. Bueno, voy a empezar por provocar un poco, ¿no? Yo no soy el director de sostenibilidad de BBVA. ¿Vale? Entonces, soy el director de negocio responsable. En el banco hemos hecho una evolución y realmente entendemos que la sostenibilidad pues, es una oportunidad enorme para el negocio bancario, la mayor oportunidad de negocio en los próximos 10 años. Y lo hemos situado en el centro de la estrategia, como otras compañías, en nuestro caso también muy firmemente, y hemos pensado que efectivamente a nivel de gobernanza y de gestión pues teníamos que evolucionar el modelo que teníamos, ¿no? Para que esto estuviera vivido realmente en el día a día de los 115.000 empleados. Entonces, en nuestro caso decidimos, por concretar un poco los temas de gestión, y luego podemos comentar otras cosas más de la función, ¿no? Decidimos crear un área específica de sostenibilidad, reportando, como en este caso, como decía Carlos, ¿no? Reportando en nuestro caso al presidente para temas estratégicos y al consejero delegado, más para la gestión, digamos, de la ejecución del negocio, que es mi jefe, Javier Rodríguez Soler. Y dentro del área de sostenibilidad, más allá de ese reporte directo, quizás lo diferencial respecto a otras entidades es que hemos entendido que en esa área tiene que estar no solo los especialistas de sostenibilidad, como tradicionalmente nos hemos visibilizado a los que estamos trabajando en esos temas desde hace mucho tiempo, sino también otras disciplinas esenciales para la transformación, ¿no? En nuestro caso, pues es fundamental acompañar a los clientes, con lo cual es necesario un conocimiento tecnológico, sectorial, profundo para poder asesorar y acompañar a los clientes. Por lo tanto, hay que crear un conocimiento experto que antes los bancos no teníamos y se ha decidido pues, situarlo en esta área. Y también, algo muy relevante, es que a diferencia de otras compañías donde tienes el negocio y tienes el área de sostenibilidad, que hacemos ese famoso check and balance y de hacer el challenge, acompañar, en nuestro caso hemos decidido que esto era tan importante desde el punto de vista de negocio que los negocios tenían que reportar a sostenibilidad. Entonces, hoy los equipos de desarrollo de negocio en todos los países, en banca corporativa, reportan a su responsable global de negocio, pero también correportan a sostenibilidad, ¿no? De forma que el área de sostenibilidad es un área de negocio, donde nos aseguramos de esta forma que la oferta de valor a nuestros clientes esté embebida de la sostenibilidad. Y claro, el perímetro, digamos, no es homogéneo respecto a otras entidades. En banca, yo diría que
Grandes bancos, no hay ningún otro banco que tenga este modelo, digamos, de la codependencia del negocio, ¿no? Por entender que es. Entonces, mi rol es un rol más de la disciplina, pues de asegurar los roles más tradicionales del mundo ESG, ¿no? De los estándares, de los compromisos, de temas vinculados al reporting, temas vinculados a gestión de proyectos muy específicos, pero digamos que la vinculación del negocio está embebida en la propia disciplina. Entonces, llevamos este tema a nivel de gestión al máximo nivel, evidentemente al comité de dirección. Tenemos un comité específico que nos reunimos cada 6 semanas, prácticamente 2 horas, para repasar todo el plan que tenemos para integrar la sostenibilidad en nuestro día a día. O sea, tenemos una sistemática para dedicarle el tiempo de calidad con la presencia del presidente, consejero delegado y miembros del leadership. Y tenemos lo que llamamos un equipo extendido. Tenemos un trabajo transversal en el grupo con cerca de 20 líneas de trabajo abiertas en paralelo, cada una con sus métricas que cada mes se van revisando, con casi pues, 370 personas dedicadas exclusivamente a sostenibilidad, ¿no? Más allá de todo el mundo que está pues, formándose en estos temas. Yo diría que esto es lo esencial a nivel de gestión. Y por terminar un poco, te diría que a nivel de compensación, que es otro tema importante en la gobernanza, porque es necesario incorporar los incentivos adecuados. En nuestro caso, pues hemos incorporado básicamente pues, un indicador a corto plazo y unos indicadores en el incentivo a largo plazo. En el corto plazo tenemos vinculación de un objetivo que tenemos de movilización de 300.000 millones de euros. Pues esto está en el variable, del 10% del variable de todos los 115.000 empleados, de todos. El día que tú pones este indicador de hace 2 años, pues al día siguiente tienes muchas llamadas de todo el negocio pidiendo que una actividad sea sostenible. Y luego tenemos otras métricas más para el incentivo a largo plazo, que son temas de diversidad, con un 5% y un 15% las métricas de descarbonización, no de BBVA, sino de nuestros clientes, ¿no? Y eso realmente genera la atracción desde el punto de vista de governance a nivel de gestión, ¿no? Lo dejo ahí para dar luego. Bueno, Elena Valderrábano es directora Chief Strategy Officer de Telefónica. Es una persona que ha hecho un recorrido profesional muy amplio porque empezó en Repsol, donde estuvo en funciones en el área de marketing de grandes clientes, quiero recordar. Estuvo también en el área de patrocinios y el área de mecenazgo. Después estuvo en Telefónica en la fundación llevando la estrategia y las relaciones institucionales hasta que asumió la dirección general. Y después pasó al grupo, pues también con lo mismo, ¿no? Un grupo que ha ido evolucionando la función hasta hacerle algo muy sustancial donde ya realmente forma parte core del negocio. Telefónica además tiene una particularidad que es una compañía, es un incumbente, una compañía que siempre ha tenido como uno de los primeros actores internacionales de la empresa española con presencia en países complejos. Tiene una capacidad de impulsar agendas nacionales muy relevantes y además con una misión, una mirada donde la compañía siempre piensa en términos de aliado país, ¿no? No solo los temas de negocio, sino también cómo puede ayudar a las agendas nacionales a evolucionar. Y además tiene un equipo de liderazgo con el presidente José María Payete, que tiene mucha presencia internacional, tanto en lo que es la asociación global del sector, como después un compromiso personal en el European Business Roundtable, donde él está empujando todo lo que es el área de talento y reskilling del grupo, ¿no? Entonces, en este tipo esto genera una posibilidad de conversaciones y de movilizar agendas tanto sectoriales como país que otras organizaciones no tienen, y eso yo creo que por una parte abre conversaciones muy interesantes y permite ver también muchas agendas políticas, pero también facilita mucho la conversación con tus iguales, ¿no? Otros países, ya sea por sector o ya bien sea por verticales, ¿no? ¿Cuál es tu visión de todo este mundo de las conversaciones internacionales y las agendas internacionales? Bueno, gracias, Javier. Nosotros sí tenemos una huella harto compleja. Las evoluciones, o sea, Telefónica ya es de por sí una compañía muy compleja, pero estamos en países que no tienen el mismo nivel de evolución, ¿no? Y nosotros sí que la función, por dar 2 pinceladas, como tanto Tony como Carlos han hablado de cómo está la función en cada sitio. Esta pregunta que surge mucho de cómo es lo mejor, dónde tienes que estar, cuál es la figura, cómo te organizas. Yo siempre digo que es que cada empresa es un mundo. Yo he pasado por distintos modelos, tanto en Repsol, en Telefónica no, afortunadamente solo ha habido un modelo y bueno, yo defiendo este modelo y creo que está muy bien, ¿no? Pero creo que depende de cada compañía, porque el nivel de influencia a veces no necesariamente te lo da estar en el comité de dirección. Yo no estoy en el comité de dirección
y creo que, vamos, que está todo bastante bien integrado, ¿no? Entonces, pues depende, depende de cada organización, depende mucho de las personas, depende de mucho, ¿no? En lo que tú dices, pues sí que nosotros desde hace mucho tiempo, o sea, las organizaciones en esto, en la sostenibilidad, no compites, ¿m? Hasta ahora, vamos a ver, ahora ya empezamos a competir, ¿no? Pero en general no compites ni con tus pares, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, la materialidad, cuando empezamos a formalizarla y a hacerla, pues fue que fue aquí. Alberto se reía porque cuando yo llegué a Telefónica y de repente nos volvimos a encontrar, yo le decía, cada vez que te veo me recuerdas lo vieja que soy. Decía, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices eso? No, porque llevamos muchos años en esto, ¿no? Pero pues cuando Telefónica empezó a hacer la materialidad, que es lo que yo me encontré heredado, pues lo hacíamos en el torno de una organización sectorial que era GESI, que es una organización sectorial, pero para la sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues la matriz de materialidad se forjó allí, un poco para todo el sector. También fueron esta organización los impulsores del tema de sostenibilidad de la cadena de suministro en el sector. Ahí fue el embrión, pero el embrión que nosotros ahora tenemos una asociación desde hace años, que empezó simplemente nos juntamos todas las operadoras, que se llama JAC, Joint Audit Coalition. ¿Para qué? Porque, oye, cuando te están pidiendo sostenibilidad en la cadena de suministro, los proveedores que tenemos en Tier 1 son los mismos, con lo cual Tier 2, Tier 3, pues también son los mismos, pues las auditorías que tenemos que hacer en términos de sostenibilidad, minerales en conflicto, esclavitud, etcétera, etcétera, pues los compartimos. Las compartimos y entonces pues cada año le toca auditar a unos cuantos y el tema de la auditoría nos sirve para todos. Esto ha ido evolucionando porque muchas veces cuando estás hablando de proveedores ya alejados es un tema de cultura, entonces desde el año pasado empezamos a formar a proveedores para que no se encontrasen la auditoría allí y no sabemos estos señores de qué nos están hablando, ¿no? Y como ese ejemplo pues tenemos muchos. Con ETNO trabajamos 100%, ahora estamos con la taxonomía y también estamos sacando un paper en conjunto de todo el sector, y eso por hablar de los que son competidores, ¿vale? Pero en otras iniciativas, pues nosotros llevamos ya 14 años, va a hacer ya, que tenemos un foro, un workshop de energía y cambio climático en el que trabajamos con todos nuestros proveedores para efectivamente ser más eficiente en el despliegue de red, que es donde nosotros consumimos más energía, y lo trabajamos con los proveedores, ¿no? Entonces, claro que sí, claro que esto te da mucha escala, y lo que digo, pues son temas en que en general nos competen a todos y es mucho más fácil hacerlo de manera conjunta. Javier Zapata, que por fin ha llegado a la logística. Javier, ante todo, es cantautor y escritor, que es realmente lo que le gusta. Pero bueno, hoy está aquí en su rol de secretario de Emisores Españoles. Como sabéis, es la asociación que agrupa a todos los emisores en el mercado de capitales en España, en la bolsa, de la que fue presidente. Así fue vicesecretario del Consejo de Administración del Banco Popular y director de la vicesecretaría y del área de regulación. Y colabora con la Fundación de Estudios Financieros en temas de digamos, lo que es, ¿cómo es el grupo de trabajo? Soy el codirector del Observatorio de la Reforma de los Mercados Europeos. Empezamos en el 2004, como los mercados siempre están en reforma. Pues no hay ningún problema, no hay que cambiarle el nombre. Hay mucho trabajo. Efectivamente, estamos como las páginas web, ¿cómo dicen las páginas web? In progress, o algo así. Bueno. Y Javier está aquí porque él tiene una interlocución privilegiada y realmente conoce muy bien el mundo de las áreas legales, secretarías de consejo, secretarías generales, que hoy por hoy son un actor fundamental en lo que es el modelo de gobernanza y la sostenibilidad en la compañía, que probablemente han recibido esto como una especie de tsunami. Y entonces sí que yo creo que siempre ha sido un tema relevante saber cómo puede ser la interlocución de las áreas de sostenibilidad con las áreas de secretaría y área de consejo, porque el consejo tiene una responsabilidad máxima y esto es un tema que ahora mismo en la agenda
ocupa una posición privilegiada tanto en el comité de dirección como en el consejo, ¿no? Y la idea es que Javier nos dé su visión de cómo ve este colectivo, este grupo, los temas de sostenibilidad y su interlocución con las áreas de sostenibilidad de sus compañías. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias. En fin, espero que después de estar media hora o 20 minutos la silla sin nadie, no defraude yo las expectativas, digo, porque este tío tuvo que llegar. Hubiera sido mucho mejor que no hubiera llegado. Yo espero que no penséis eso. Es que últimamente lo que no puede ser uno presentar una novela esta tarde en Sevilla, Un amor en la calle del pez, presentar una conferencia en no sé dónde ayer, hoy tal, cuando yo en realidad era un prejubilado de banca, o sea, un prejubilado de banca. Bueno, perdón porque eso me lo pienso a mí mismo, ya sé que no tiene mucho que ver con la ESG. He sido secretario de la Bolsa de Madrid, he sido secretario de no sé cuántas cosas, siempre he sido secretario, he sido presidente de emisores, efectivamente, y ahí tenemos una relación con la CNMV, con el supervisor habitual. Habitualmente estamos en el comité consultivo de la CNMV, etc. O sea que con lo cual el mundo de la regulación, we stand the law, ¿no? Nosotros estamos con la ley y el orden. Bueno, dicho lo cual, luego hay que ver cómo lo aplicamos, ¿no? Entonces, lo primero que dices, ¿verdad? Cuando se habla de ESG, la G es el sitio donde está todo. No hay, yo es que solamente sé de no sé qué. No, mire usted tiene que saber de todo. Para los consejos, para las comisiones de dirección, por supuesto, para los encargados de negocio. No existe un director de nada de un sector, no digo ya de comunicación, digo de cualquier otro sector dentro de la alta dirección, al que el tema de los temas sociales, los temas medioambientales, no les sean directamente aplicables, de alguna manera. Eso yo quiero. Y también el consejo es el responsable. No, hombre, es una cosa más. No. Cualquier cosa tiene ese. Es como ponerle pimienta a todas las. O el condimento que sea. La E es mucho más que un condimento, por cierto, como ya se habrá hablado. Entonces, cosas. Bueno, pues un secretario lo que hace es cuidar un poco el gobierno corporativo de la compañía, sugerirle a su presidente, básicamente cuidar a su presidente, que para eso es una característica fundamental para que no te echen. Y luego, por supuesto, cuidar que funcione bien el Consejo y sus comisiones. En el ámbito enorme que hay de competencias, en el ámbito del gobierno corporativo, referido a los temas de sostenibilidad, que bueno, que vamos cambiando, porque a todo esto la ley va cambiando. O sea, que la ley yo creo que la hacen con una especie de goma de borrar. Entonces, espera, vamos a borrar esto. Entonces, de manera que muchas veces una de las cosas que tiene que saber el secretario es cuál es la aplicable. Ya vosotros diréis, pero hombre, ¿cómo es posible esto? Pues es verdad, si estamos cambiando cada 3 días, todos los días cambia algo, ¿no? De hecho, es una ventaja para los abogados, porque, bueno, tampoco. Hay una ventaja también, por cierto, que el supervisor tampoco sabe cuál es la ley aplicable a veces. ¿Esto se está grabando? Sí. Bueno, bien, querría decir que el supervisor a veces, en la cantidad de normas aplicables, a veces tiene que estudiar cuál es la aplicable, ¿no? Quiero decir, el supervisor siempre sabe la ley que tiene que aplicar y siempre la aplica muy bien en sus justos términos, ¿no? Bien. Tenemos mucha relación con todos ellos, pero en fin, particularmente con la CNMV. Entonces, si tenemos un ámbito de información de sostenibilidad, antes era información no financiera, ahora ya llamamos información de sostenibilidad, en esa información tenemos que decidir quién es el competente, porque hay muchas cosas que hacer. ¿Quién controla la información? ¿Quién es el que recaba los datos para conseguir la información? ¿Quién es el que controla luego lo que se va a dar y el que da un visto bueno a la información no financiera, la de sostenibilidad, para que luego el Consejo sea responsable de la información que da? Bueno, eso normalmente es la comisión de auditoría. No sé si alguien ha dicho que eso es de la de sostenibilidad. Yo estoy dispuesto luego a comentarlo en algún momento. Tú no tenías voz, ¿no? Tú eras el que no tenías voz. Has recuperado un poco, ¿eh? Has tomado jengibre y todo eso. Bueno, perdón. Entonces, lo segundo, por lo tanto, hay un juego de roles de distintas comisiones que eso sí que lo tiene que gestionar el secretario, porque tú eres secretario del Consejo, pero posiblemente seas secretario o un vicesecretario tuyo sea secretario de la Comisión de Sostenibilidad, de la de Nombramientos y Retribuciones. Si es una, si son dos, pues eres más veces secretario, claro. Eres de Sostenibilidad, de Retribuciones, de Nombramientos, de Auditoría, de Riesgos. Esto, digamos, dentro de las normales, porque luego ya está el mundo mundial de la reputación, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer posible que la atribución de cargos o de requisitos
o de papeles en cada una de las comisiones se haga de manera que no haya territorios grises. Cuando tú creas una gran organización, siempre hay algo que no le gusta a nadie. Bueno, pues eso que no le gusta a nadie, eres tú, el secretario de todas, el que le tienes que decir a los presidentes, oye, que esto o lo hacen estos o lo haces tú, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, la función de coordinación entre los roles de todos y cada uno de los que participan en el gobierno corporativo, los presidentes presidente del Consejo, el Consejo, pero también los presidentes de las comisiones y las comisiones, que todos son el Consejo, claro, pues hay que ver cuál es la distribución de papeles, qué es lo que tiene que hacer cada uno, cómo nos tenemos que poner de acuerdo, porque claro, hay multitud de asuntos en los que tenemos que coordinarnos también. Por ejemplo, es muy importante, el artefacto bien, es muy importante, por ejemplo, el tema de indicadores de desempeño. En la matriz de conocimiento, bueno, primero la elección, selección y formación del consejo. Yo ya necesito consejeros que esto no se arregla con que uno sepa mucho de sostenibilidad. Mira, tenemos aquí el verde, tenemos aquí a un tío que es muy verde, vamos, entiéndose en el sentido bueno de la palabra. Es un tipo que sabe mucho de sostenibilidad, o es alguien con una gran actuación, o una mujer con una gran actuación en materia social y tal. Eso no nos resuelve el problema, porque el especialismo de un consejo, en el que uno sabe de ciberseguridad y el otro sabe de sostenibilidad y el otro sabe de no sé qué, no hace que el consejo sepa. Por lo tanto, necesitamos una formación para todo el consejo y no solo para el loco de lo que sea, de la ciberseguridad. No nos vale. Sobre todo porque si no sabe suficiente o se equivoca un día, ese día el consejo es el que se equivoca entero. Por lo tanto, formación para todos. Y luego, en segundo lugar, atribución perfecta de roles. Y que nosotros, desde las secretarías, ¿qué tenemos que hacer? Intentar explicarles las normas que son aplicables en cada momento, sobre todo los riesgos de la no aplicación de la norma. Por supuesto, la agenda con el supervisor, esencial, sobre todo si es grande, aunque no nos engañemos. Esto que están haciendo es que la regulación, claro, las compañías cotizadas en España son muy importantes, pero son solo una parte. Para que esto funcione de verdad en el ámbito de las compañías, estamos dictando ya normas que exceden claramente el ámbito de las cotizadas. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a ver, el anteproyecto que está ahora mismo en audiencia pública de paridad, pues se aplicará también a las empresas del growth, etcétera, a no sé cuántas. La información sostenible es una obligación de 3.000 compañías en España. 3.000. La mayoría, evidentemente, la inmensa mayoría no están cotizadas. ¿Con eso qué quiere decir? Quiere decir que esto del gobierno corporativo o la ESG, el gobierno corporativo como el continente, esas obligaciones, que además muchas son recomendaciones, pero que estamos dando el salto por la alarma, digamos, que hay, la alarma que existe y que es real, estamos dando el salto a normas imperativas, se aplican no solo a compañías cotizadas y, por lo tanto, todas las estructuras complejísimas o pequeñísimas, todas tienen que tener en cuenta eso. Las secretarías normalmente suelen formar parte, o dentro de las secretarías están los sistemas de control. Estamos hablando de la información, cómo se consigue el dato. Hemos dicho que la comisión de auditoría. A la comisión de auditoría normalmente también reportan los sistemas de control. No siempre, ¿eh? Puede haber una comisión de riesgos y cumplimiento. Se da en muchos bancos. Yo soy el secretario de eso, en fin. Pero si estuviéramos hablando de, en general, la comisión de auditoría o la que corresponda, debe tener una información cumplida y completa de la información del auditor interno y de compliance en materia de sostenibilidad también y en materia de social. Por cierto, materia que no se conoce, porque los compliance de toda la vida, digamos, por decirlo de alguna forma, yo he sido también compliance, yo es que últimamente he sido todo ya. Los compliance de toda la vida no sabían que existía, que había que preocuparse. Esto nos lo encontramos con la pandemia, cuando todos los consejos de administración hablaban durante el primer cuarto de hora de los temas sociales. Y después no. Pero empezábamos hablando de temas sociales, de qué ha pasado, hemos tenido que cerrar este centro o aquel, cuántos están en cuarentena, etcétera. Cómo se hace, etcétera. Todos lo que sabéis más que de sobra ese tipo de cuestiones. Ese tipo de cuestiones, por lo tanto, hoy también afectan al auditor interno y al compliance. Y por lo tanto, y normalmente si su cabeza o a quien reportan es al secretario, pues también a este.
hay un problema de confusión, tiene que haber una respuesta regulatoria y supervisora que todavía no se ha acabado. La taxonomía es imprescindible. Habréis utilizado el greenwashing, en fin, todos los conceptos habituales que utilizamos, pero al final necesitamos un territorio, un terreno de juego con una certeza, una seguridad jurídica, en el bien entendido que todos sabemos que aquí nos jugamos bastante, que esto no es una cosa de más o menos de adoptar una cierta postura o tal, no, es muy relevante y en este caso el gobierno corporativo, digamos, el secretario que tiene que asegurar el cumplimiento de la norma y en particular las recomendaciones en materia de gobierno corporativo y coordinar, por cierto, la política, presentar o por lo menos hacer posible que el Consejo apruebe una política de sostenibilidad con sus desarrollos correspondientes, cambiar el reglamento del Consejo y de todas las comisiones. Hay un montón de normativa interna que además hay que ajustar y que hay que ajustarla prácticamente todos los años, bueno, prácticamente no, todos los años, y ya está, etcétera. Con lo cual, todo eso... Bueno, yo me voy a callar porque no sé si... La verdad es que es un mundo complejo porque vemos muchas veces solamente una parte del despliegue, pero las implicaciones que tiene a nivel interno y sobre todo cómo esto está afectando a figuras en las compañías que hasta hace muy poquito no era ni su lenguaje, ni su discurso, ni su ámbito. Damos palabra a Alberto, pero a mí me gustaría continuar el hilo de Javier, sí, ¿vale? Sí, es un tema interesante, ¿no? Alberto Andreu, presidente de DIRSE, bueno, de hecho tenemos a los 3 últimos presidentes de DIRSE, la última década prácticamente, ¿no? Sí. Y quizá el futuro, ¿no? Puede ser que hasta el futuro. Sí. Alberto, nos conocemos hace muchos años, de la época de Banesto, donde Alberto fue director de comunicación interna. Después estuvo en el Grupo Santander Central Hispano, en temas de reputación, y el Grupo Telefónica, donde puso en marcha la unidad de reputación corporativa, que fue digamos, el origen de todas las políticas de sostenibilidad del grupo, a raíz de cómo se respondían a muchos riesgos reputacionales que tenían básicamente un tema de gestión, pero que tenían un tema también no financiero, no puramente de negocio, ¿no? Se retiró hace unos años, actualmente profesor del IES, dirige uno de los másteres de dirección de personas y es consejero asesor en varias empresas relevantes del país, con lo cual también tiene esa visión del asesoramiento del Consejo en esta materia, ¿no? Y como presidente del IES, el otro día estábamos comentando, o sea, él ha visto cómo ha evolucionado la figura, o sea, yo creo que todos nosotros hemos visto una figura que ha evolucionado y que se ha hecho cada vez más compleja, y que ahora mismo genera mucho apetito en las organizaciones, ¿no? Porque al final es relevante. Hay áreas que piensan que tienen que estar bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, es una figura que ha hecho un enorme esfuerzo para poner la función en un nivel muy relevante y ahora mismo podemos tener la sensación de que gente que no tiene un nivel de conocimiento ni de experiencia pueda estar asumiendo o quiera estar asumiendo estos roles, ¿no? Entonces, yo lo que le pediría a Alberto es cuáles pueden ser los mayores riesgos, o sea, podemos, si quieres, las poner, sobre todo los riesgos de una función que ahora mismo está en un momento crítico, ¿no? Porque realmente está cogiendo mucho peso en las organizaciones y como decía Javier, tiene un impacto directísimo en la responsabilidad del Consejo de Administración y de tu equipo directivo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me queda poca voz. Bueno, he recuperado bastante porque ayer no tenía ninguna. Dejadme que ponga un inicio. Hace 10 años... creo que no lo he puesto. No está puesto, ¿verdad? No tengo que... Vale, pues es que ya ni voz. Vale, ya lo he puesto. Considero que tenías voz suficiente. Sí. Justo este año, hace 10 años, que se creó DIRSE, la Asociación de Directivos, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, que en aquel momento la llamamos de otra manera, Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, de Responsabilidad Corporativa. Cuando creamos esto éramos, yo creo que, no sé Tony, ¿cuántos empezamos? 10, 12, que además ahí teníamos un elemento de, oye, que no nos den de palos en nuestras respectivas casas, no sea que saques la cabeza y te den un bofetón. Hoy estamos más o menos en 650 y tantos socios, lo cual es un crecimiento bastante interesante solo para 10 años, comparado con otras asociaciones que llevan 30 años en el mercado y están aproximadamente en 950 socios. No digo el nombre, pero es así. Entonces, ha habido mucho crecimiento.
Otro dato de crecimiento que me parece muy interesante es el número de ofertas laborales o de ofertas profesionales que recibe DIRCE todas las semanas. Hace 10 años era una o ninguna, hoy estamos en una media de 70 a la semana, lo cual nosotros publicamos esas vacantes. Quiero decir, hay un enorme apetito. Y tu pregunta era por los riesgos, ¿no? Hay un libro de Alex Rovira que yo recomiendo mucho, no llevo comisión al libro, ¿no? Pero se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y básicamente es que tú tenías un queso y te lo han robado, ¿no? ¿Y por qué te lo robaron? Bueno, pues te lo han robado básicamente, o te lo pueden robar, y yo creo que este es el principal riesgo, ¿vale? El principal riesgo va a surgir de algo, y es que esto se ha hecho tan grande, que llega un momento en el que es inabarcable por áreas que hace unos años eran estrictamente verticales. Esto hoy es tan grande, que es tan transversal, tan grande que al final era un osito de peluche y se ha convertido en un oso pardo. Y el oso pardo ya sabéis que además de comerse la miel da zarpazos, ¿no? Entonces yo creo que para mí ese es el principal riesgo, ¿no? Se ha hecho muy grande para ser solo objeto de una dirección. Ojo, esto no le pasa a otras áreas funcionales de las organizaciones, no le pasa al director financiero, no le pasa al director de recursos humanos, no le pasa al director de operaciones, que pueden permitirse tener verticales, aunque luego también trabajan de manera transversal, ¿no? ¿Dónde vienen los riesgos para mí, los más claros? Esta grandeza que tiene la función es que desde un punto de vista que no me parece nada escaso, requiere un conocimiento muy transversal. Entonces tú hoy estás hablando tanto de emisiones como estás hablando de impacto social. Y eso, a mí me gustaría ver qué áreas de otras organizaciones necesitan un conocimiento casi tan renacentista como es el que tiene esta función. Este es un primer riesgo. Si las áreas de sostenibilidad no entienden que tienen que conocer desde cómo funcionan los indicadores para hacer un bono verde, que tú, Elena, has lanzado, hasta cómo se miden las emisiones en alcance 3, pues estás fuera de cacho. Es un primer elemento de conocimiento. Luego hay otro elemento que a mí me parece de riesgo también, y es que la información no financiera o de sostenibilidad se nos está equiparando a la información financiera. ¿Qué significa esto? Pues que al final va a llegar el director financiero y diga, esto es mío. Ya está, va a decir, esto es mío. Conclusión, todos aquellos que durante muchos años hemos vivido de construir los intangibles y la información no financiera, pues va a llegar un momento en el que te diga, esto ya no lo haces tú, que lo va a hacer otro. Eso de quítate tú, que ya me pongo yo. ¿Vale? Y esto creo que va a pasar, sobre todo porque la nueva directiva, la CSRD, prevé que entre el 28 y el 30 de la información de sostenibilidad tengamos que hacer aseguramiento razonable. Es decir, la verificación ya no vale. Tendremos que ir a la auditoría que hacen los financieros. Conclusión, ahí entrarán los financieros, entrarán los directores de auditoría, entonces, en consecuencia, esta equiparación de la información financiera a la sostenibilidad es un riesgo que es una oportunidad. El riesgo es que cómo te quedes en esa posición. Luego creo que hay otro riesgo que me parece también interesante, ¿no? Y es que esta misma asunción de competencias por parte de las direcciones financieras o por parte de las direcciones de auditorías va a suponer también que en el nivel del Consejo, y eso Javier ahora lo podemos ver también, es que esta función termina derivándose a la Comisión de Auditoría y en consecuencia vacíe de contenido a la Comisión de Sostenibilidad. Si el gran output, por decirlo de alguna forma, es el informe de sostenibilidad que tiene que ser sometido a aseguramiento razonable, pues oye, pues déjate que esto ya lo hago yo. Este yo creo que es un riesgo importante, ¿no? Y luego creo que hay otro riesgo muy importante, y es que prevalezca la mirada exclusivamente financiera. El otro día lo comentábamos Antonio Fuertes y yo, que te veo ahí, Antonio, ¿no? Respecto de, oye, si la CSRD introduce este concepto de doble materialidad, no me vale solo con que tengas una mirada financiera, necesitas tener una mirada mucho más amplia. Y yo, al menos es mi deformación, los financieros que me he encontrado siempre van a que las cuentas cuadren, lo cual esa mirada de impacto hacia afuera no la tienen tanto, ¿no? Y esto, sin embargo, que todo es un riesgo, es una enorme oportunidad. O sea, es la oportunidad de poner en valor una función, es la oportunidad de que no te levanten tu queso, es la oportunidad, creo yo, de tener un conocimiento mucho más amplio. Y es la oportunidad, creo yo, para esta función de convertirse, ya sabes que a mí me gusta mucho el fútbol, Javier, en ser el mediocentro del equipo, un box to box, que de alguna forma seas capaz de llevar al comité ejecutivo, con independencia que reportes o no, que seas capaz de llevarlo al consejo y que seas capaz también de jugar de manera transversal con todos los miembros del comité ejecutivo. Yo siempre pongo como ejemplo a Fernando Redondo, que era un pedazo de futbolista, o Modric ahora, pero Modric sí también es box to box. Pero me quedo con Fernando Redondo, por cierto, con el que yo he jugado al fútbol. Bueno, yo jugaba al fútbol, yo daba balonazos y jugaba, ¿no? Me sacaba dos cabezas y era una cosa espectacular, pero yo sí puedo decir que jugaba en el campo de Boca, con Fernando Redondo. Así que la oportunidad de esta función de ser un Fernando Redondo. Bueno.
Tony, Mira, es que me no tenemos, permites provocar un poco y seguir con el sí. símil. Bueno, hubo una época en la que era Raúl y yo hierro, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces yo decía, ahí está rompía piernas. Entonces, Sí. Bueno, siempre yo desarrollado. fíjate que visualizo la función no como Redondo repartiendo juego o Busquets, ¿vale? Bueno. Oye, también cortaba. Si no he visualizado la función como ser el segundo entrenador que asesora a quien dirige el equipo, ¿no? Y que está ahí ayudándole al CEO, que es el entrenador de ese equipo, para que el equipo funcione, ¿no? Y no tanto repartiendo el juego. A medio plazo es donde visualizo yo más la función de sostenibilidad, por dejarlo ahí. Ahora es entrenador, de hecho. Segundo entrenador, que es el que está ahí cubriéndole o la que le pides consejo. Oye, ¿qué te parece este? ¿Cómo juega? ¿Cómo no juega? No, métele más o tal, ¿no? Ese es el rol que yo veo más. Fuera la broma, y enlazando un poco las dos últimas intervenciones, yo creo, hablabas de, Alberto, de los riesgos. Yo creo que los riesgos en algunas compañías, esto está pasando ya. O sea, nosotros ya hace 4 años que la dirección financiera lidera los temas de reporting. Y ningún problema. Nosotros seguimos siendo el rol especialista que hace de consultor de cabecera interno para asegurar la robustez de esos informes, etcétera, pero y evidentemente reportamos sobre nuestra área, pero la responsabilidad de emitir información al mercado, pues oye, hay un área determinada y eso es el área que asume ese rol, ¿no? Y como eso es muchas cosas. A mí me gustó en ese momento, me quedé un poco así, pero con el tiempo vas viendo que hay una frase que en algunas sesiones comparto, ¿no? Cuando presentamos el plan estratégico incorporando la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia en 2019, en la sesión del comité de dirección terminó Carlos con una expresión, yo creo que muy nítida de dónde íbamos, ¿no? Y dijo, hey guys, this is not going to be a Tony's issue anymore, this is your issue. O sea, diciendo el de sostenibilidad, que en ese momento era el de sostenibilidad, muy bien, pero a partir de ahora es el responsable de riesgos, el de compliance, el de auditoría, el de talento y cultura, los que tienen que asumir ese ownership y ese liderazgo distribuido, o si no, esto no funcionará, ¿no? Y esto lo hemos vivido, con lo cual yo dejo para las siguientes reflexiones cuál es el rol que nos queda si nos roban el queso, ¿no? Que esa es otra reflexión, que yo creo que en mi caso lo estamos viviendo y es apasionante, pero te tienes que reinventar, ¿no? Dicho esto, y volviendo a las comisiones, porque me ha ido muy bien lo que comentaba Javier y sobre ese famoso debate, porque nosotros tenemos analistas que nos dicen, vosotros no tenéis una comisión de sostenibilidad en el Consejo, y esto nos penaliza. Digo, oye, cada compañía tendrá su propio modelo, como decía Elena, y yo me siento muy reflejado con los comentarios de esa transversalidad que apuntaba Javier, ¿no? En ese repartir los roles bien entre las comisiones. La sostenibilidad se exige directamente desde la Comisión Ejecutiva, la Comisión Delegada Permanente, donde está el presidente y el consejero delegado, pero luego, oye, si hablamos de riesgos vinculados a sostenibilidad, pues es el responsable de riesgos que va a la Comisión de Riesgos. Si es un tema de compliance, va el responsable de compliance y va a la Comisión de Compliance y Auditoría. Si es auditoría. Tenemos 20 personas dedicadas a auditoría en sostenibilidad. Full time. 20 personas dedicadas a auditoría interna, a auditar temas de sostenibilidad. O sea, esto ya es la función, ya se ha dotado de medios para poder hacerlo, ¿no? Entonces, nos parece que es un modelo que no necesitamos una comisión de sostenibilidad, porque con el tiempo pues vemos que no la necesitamos, ¿no? Que es mejor tenerlo en la comisión ejecutiva, comisión delegada permanente, y luego con ese rol de reparto de claramente funciones a las distintas comisiones, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo, y cerrando, yo creo que en nuestro caso nos hemos dado cuenta que esto cada vez tiene que ser menos una conversación paralela, tiene que integrarse en el business as usual, en todos los sentidos, desde la gobernanza a nivel de consejo, a nivel de gestión, a nivel del día a día, ¿no? Y eso nos hace a nosotros como responsables de reinventarnos y repensar en qué es el rol que se espera de nosotros por parte de la dirección, ¿no? De los que hemos estado viviendo de este tema. Bueno, por seguir un poco con este hilo, ¿no? Y enlazando con lo anterior, ¿no? O sea, yo creo que cada compañía tiene su modelo, ¿no? Y no todas las compañías somos iguales, ni todas las personas somos iguales, y a veces las estructuras te las hacen las personas, ¿no? Y dices, no, yo tengo esta persona que es excelente y aunque esto no encajaría mejor en el otro lado, pues yo prefiero que lo lleve esta persona, ¿no? Entonces, sí decir que, o sea, nosotros creo que Telefónica fue puntera en tener la primera comisión de sostenibilidad. Sí, 2003. Pero bueno, luego hay cosas que yo creo que hemos hecho todos los responsables de sostenibilidad que hemos sido pioneros en una cosa que realmente no estaba
no estaba, era una visión, ¿no? Y fue un poco prematuro y de hecho esa comisión se fue llenando de cosas y acabó convirtiéndose como en un cajón desastre y hace unos años se volvió a constituir una comisión de sostenibilidad y aquella se quedó con regulación, institucionales y otras cosas varias, ¿no? Y hubo que volver a hacerla. Y siempre, desde el primer momento, tanto en el 2003 como después, que ha sido en el 2017, 18, ahora no recuerdo muy bien, cuando se ha vuelto a constituir otra comisión de sostenibilidad, siempre los riesgos se reportaban a la Comisión de Auditoría y Control. Cuando en el 2019 se puso en la retribución la parte variable con objetivos de sostenibilidad, pues los objetivos se reportan a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Y a mí me parece mal modelo. Había cosas, por ejemplo, los riesgos se contaba en las dos, en la de sostenibilidad y en la de auditoría. Ahora no, porque, como dice Alberto, esto es inconmensurable. Y nosotros tenemos que tener una noción general, bueno, nuestro rol. ¿Qué hicimos nosotros? Hace ya 3 años vimos que esto estaba creciendo, que en el propio departamento, o sea, antes sí, era una función transversal, pero la realidad es que la hacía el área de sostenibilidad. O sea, era transversal porque tocaba todos los temas, pero nadie se hacía responsable. Esto ha crecido tanto que de verdad es inabarcable, absolutamente inabarcable, que vayas a hacer todo. Entonces, el queso se tiene que repartir, porque es que si no es imposible. Tu queso entero ya no es. Entonces, nosotros hicimos una reflexión de realmente cuál debería ser nuestro rol en la cadena de producción. Porque si nosotros vamos a promover que es que necesitamos ayuda, que es que no damos abasto, ¿qué rol queremos quedarnos? Y eso, en lugar de qué rol quiere la organización que tengamos, como esto lo hacíamos todos nosotros, es más bien, ¿qué rol queremos nosotros asumir aquí? Y en eso, de nuevo, cada compañía es diferente. O sea, una cosa que sí que tenía Telefónica, que aquí dejó muy bien articulado Alberto, es que en Telefónica ha habido sucesivos corporativos y no sé qué, pero esta función siempre fue corporativa, siempre. No se repartió con corporativos ni nada. Entonces, teníamos todo no lo podemos tener, pero como lo teníamos todo, sí que somos capaces de decir, oye, yo realmente me tengo que estar ocupando de esto o esto lo tiene que hacer People. Que People estaba en las chimbambas, ¿vale? De estas cosas que hacíamos nosotros el discurso y tal. Pero es que ahora es responsabilidad suya. Yo los temas de diversidad, en temas de empleados, señores, se tienen que ocupar ellos. Yo les ayudo. Entonces ahora estamos, bueno, pues ayudo, pero muchas cosas ayudo para dejarte la responsabilidad. Nos ha ayudado mucho, o sea, una de las cosas que es crucial en esta nueva etapa, que yo cuando la gente dice, no, qué lío, cuántas regulaciones y no sé qué, o sea, los que llevamos mucho tiempo, se está regulando cosas que ya estaban estandarizadas, que es lo que me piden a mí los analistas desde hace años. Entonces, los que no están en esto, los nuevos, dicen, ¡ostras! Y ahora sale una nueva regulación de no sé qué, y nos dicen que tenemos que considerar los riesgos. Pues es que considerar los riesgos y las oportunidades y los impactos está en la esencia de lo que es lo ESG. ¿Qué pasa? Que antes eso tú lo construías desde el área. No, señor. Si esto es material y es un tema de People tiene que evaluar los riesgos, las oportunidades y los impactos. Yo te ayudo. Yo marco las pautas para que no tengamos 800 maneras de calcular el impacto y tal. Marcamos la metodología, pero esto es de cada área. Y sí que es importante eso, ¿no? Tengamos nosotros claro qué rol queremos en la cadena de producción. Porque si no, difícilmente, pues sí, nos van a ir quitando, porque si hay alguien más ávido y dice, oye, a mí esto tal, pues te va a arrancar el queso. Entonces tienes que hacer una reflexión. Sí. Bueno, siguiendo un poco, efectivamente, bueno, vamos a ver, ahí efectivamente hay un cambio permanente normativo y un cambio fundamental. Algunas de las cosas que hemos referido. Información. Yo no sé si es mejor que la información dependa del director financiero. Posiblemente
Posiblemente no, pero posiblemente sí. No, quiero decir, también depende del tipo de entidad que sea y cómo esté estructurada. O sea, que cada una... A mí me da mucho miedo los reguladores con muchas ganas de regularlo todo, porque Eso la sí. pretensión de regular... Hay una cierta tentación a, bueno, yo regulo esto y ya si está mal, pues luego lo cambiamos, porque desgraciadamente se regula un poco con esa idea. De hecho, las leyes y las directivas comunitarias, etcétera, tienen obsolescencia programada. Dentro de 2 años vamos a mirar, dentro de 3 años la vamos a cambiar. Claro, a Saint Andino con el código de 1829 nadie le dijo, bueno, lo vamos a cambiar. Bueno, lo cambiaron en 1885. O sea, quiero decir que, hombre, que convendría tener una cierta vocación de permanencia de las normas. Y cuando nosotros aplicamos las normas, convendría que hubiera un cierto respeto por el que aplica, porque, por cierto, en el tema de información tienes que obtener datos, y si todos los años me cambian la definición de los datos, pues, oye, pues hay un pequeño problema. Es un coste innecesario, absurdo. Y hay una regla general, en principio, de la industria, hay una industria de regulación que considera que, oye, pues esto, y claro, estamos hablando de Telefónica, que es miembro de emisores, o vosotros, en fin, que tenemos compañías muy grandes en emisores españoles y que son súper top. Pero también en emisores tenemos compañías mucho más pequeñas. Total. Claro, una compañía muy pequeña no tiene una estructura extraordinaria en todos los mercados, ni tiene muchos proxy advisors que le están pidiendo. Con lo cual hay que hacer regulaciones para que sea de acuerdo a un principio de proporcionalidad. Yo estoy en todos los juegos porque juego la Champions, Telefónica, y yo a ver si paso a primera. O sea que vamos a... Bueno, en emisores españoles todos están en primera, ¿eh? Pero bueno, ya me explico. Y pasa otra cosa, la directiva de diligencia de vida, la famosa directiva de diligencia de vida, tenemos información y los cambios. Claro, a partir de que el análisis de impacto y la adopción de medidas y el establecimiento de controles, análisis y cambiar y evitar los riesgos y gestión. Bueno, hay un montón de nuevas obligaciones que le corresponden al Consejo, y el Consejo no son unos tipos que son capaces de saber, porque en una organización el Consejo tiene que tener una estructura. Al final, el gobierno corporativo se sostiene porque tiene unas patas, y las patas son el sistema de control interno, básicamente cumplimiento de auditoría, riesgos, y por supuesto también el director de sostenibilidad en este caso, etcétera, etcétera. Esos son las patas del gobierno corporativo, y sin eso no existe. La culpa del Consejo muchas veces es una culpa no solo, bueno, como el clásico culpa invigilando y el culpa en iligendo. Yo tengo que tener un equipo que sea el mejor posible. Y hay un tema de talento que, por supuesto, es imprescindible. Y es imprescindible la selección de los roles también en la alta dirección, claro. Y, por supuesto, este tema es 100%. Igual que estábamos predicando que el Consejo es esencial, una formación para todo el Consejo y que sea capaz de lo que se le cae encima, sobre todo ahora con la nueva información y ahora con las obligaciones de due diligence, que son muy exigentes y que son obligaciones legales imperativas. O sea, no estamos hablando de la recomendación. La recomendación está muy bien. Yo te recomiendo, yo que tú haría esto. Pero hay un día que dice, mira, yo que tú no, te voy a abrir un expediente sancionador y vas a ver cómo te enteras. Bueno, pues que esto está pasando en multitud de asuntos. Pues ahora mismo la diversidad del Consejo. Ahora ya tenemos una directiva, ya hay un régimen sancionador que se va a aplicar. Ya no estamos hablando de que es muy bueno, que es muy malo que tengas pocas mujeres en el Consejo. Ahora tienes que tener un 40%, en fin. ¿De acuerdo? Perdonad, es que como estamos negociando, estamos en distintas cosas, pues también. En el momento en el que pasamos del ámbito de la recomendación al ámbito de la norma imperativa, esto cambia sustancialmente y las obligaciones del Consejo y de todas las compañías cambian sustancialmente. Y por eso el Consejo se va a tomar en serio a los directores de sostenibilidad. Pues si se lo va a tomar en serio. Se los toma en serio porque es un tema que por mucho que hayan intentado entender, todavía no se aclaran y necesitan tener una estructura que dé soporte a sus nuevas obligaciones, ¿no? O sea, bueno, no sé qué iba a decir a la comisión. Y me parece bien que no haya comisión de sostenibilidad en todos lados. Que puede no haberla. Puede no haberla. Claro. Y que sí. Yo quería comentar que precisamente, como decía Alberto, la función de sostenibilidad es tan grande, es tan poliédrica, que al final la labor del responsable de sostenibilidad no puede tener el mismo alcance en todas ellas, ¿no? Entonces, está claro que cada empresa tiene que tener, igual que tenemos nuestro análisis de materialidad y cuáles son nuestros asuntos más o menos relevantes, desde el punto de vista de organización y de existencia de comisiones, cada empresa tiene que decidir en qué momento está y cómo lo impulsa, ¿no?
Y me parece, además, relevante lo que comentabas dependiendo también de cómo los diferentes departamentos cogen estos temas con mayor o menor énfasis, los directores de sostenibilidad tenemos que dar un paso adelante o un paso detrás, ¿no? Es decir, nosotros, yo creo que, como bien decía Tony, tenemos que realizar una labor de asesoramiento, pero también creo que hay que realizar una labor de impulso, ¿no? Es decir, siempre yo creo que una característica que yo creo que hemos desarrollado a lo largo de los años es que las personas que trabajamos en sostenibilidad intentamos tener una visión de más largo plazo, ¿no? Es decir, tenemos que intentar adaptar a nuestras organizaciones a aquello que creemos que le va a ayudar a crear valor no solo hoy, sino en el corto, medio y largo plazo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces de impulsar esas palancas de valor que hemos identificado, de intentar aprovechar esas oportunidades, mitigar esos riesgos, y eso significa que la transversalidad que tiene la función hace que cuando hablas con un director de recursos humanos, director de operaciones o director financiero, dependiendo de la capacidad que tengan ellos de acoger esos temas relevantes desde el punto de vista de sostenibilidad, hay muchas veces que dices, yo ya no hace falta que hago más, es decir, es simplemente que hagan su función y que sigan adelante, ¿no? Pero hay otros ámbitos en los cuales tenemos que estar asesorando e impulsando para que ese avance y ese equilibrio que es tan difícil entre la E, la S y la G, que vayan avanzando al mismo tiempo, ¿no? Que vayan avanzando en todos los procesos y que cada compañía decida dónde quiere tener un posicionamiento más relevante y dónde esos asuntos no son tan importantes, o por lo menos desde el punto de vista de la estrategia de la compañía no hay que dedicarles tanto esfuerzo. Yo por darte una puntillita, que esto ya es el logro máximo, nosotros ya estamos cobrando por ese asesoramiento a compañías que desde la propia área... Oye, eso está muy bien. No. Compañías nuestras, pero que ya no consolidan en nuestro perímetro, entonces, o sea, la obligación de gestión no es, y entonces, empezamos a cobrar, porque claro, o sea, quieres sacar un bono verde y me llevas a mí de gratis, y yo digo, pues no, pues vamos. ¿Quién cobra? Mi departamento. No lo digo porque... Mi departamento a la filial que no entra dentro del perímetro, porque los que entran dentro del perímetro, pues obviamente sí, pero... Yo veo un poco, como hemos ido jugando, yo creo que lo he puesto el micro, lo que pasa es que se me oye poco, se oye, ¿verdad? Vale. Fíjate que yo creo que aquí interesante es ver cuál va a ser el final de la película. A ver, el final de la película, yo recuerdo, y yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Cuando empezamos a hacer los primeros informes, año 2002, 2003, y empezamos a pedir dinero para verificar aquello, teníamos claro que eso tarde o temprano iba a ser regulatorio, y eso lo teníamos claro. Acuérdate, Elena, cuando empezamos, acuérdate tú, Tony, también cuando empezamos, ¿no? Yo creo que ese final de la película está claro. ¿Qué más finales de la película tenemos? Que ya no hay dos estrategias, la estrategia social y la estrategia de negocio, ya es una. Eso ya lo tenemos claro. ¿Qué más final de la película tenemos claro? Que vamos a ir a hacer un aseguramiento razonable. Eso también está claro. ¿Qué más vamos a tener claro? ¿Todo está claro? El rol del consejo con todo lo que estamos comentando ahora. Eso ya lo tenemos claro. Pero ese final de la película, vosotros ya estáis en el final de la película. Ahora hay muchas otras compañías que son más pequeñas que están iniciando su senda. Claro, aquellas compañías más pequeñas que están iniciando su senda, el director de sostenibilidad dice, me roba del queso. Entonces aquí tenemos que pasar de ser propietarios del queso a regalar quesos, que esto es un poco lo que habéis ido haciendo cada cierto tiempo. Es verdad que, como tú decías, Carlos, tocas la puerta de Dios y dices, oye, vengo a dar quesito, y el otro dice, pues el quesito no lo quiero, joder, pues te toca hacerlo a ti. Pues ya está. Entonces, yo recuerdo el primer plan de sostenibilidad que hicimos año 2004 o 2000, no me acuerdo, joder, no sé, Javier, 2004, lo llamamos así, política de huecos. ¿Esto qué significaba? Que lo que no quería hacer nadie lo hacemos nosotros, ¿la veis? Es decir, yo tuve un jefe que fue Alfredo Sáenz, que era un tipo estupendo, y tú también lo tuviste, Javier, en Banesto, y un día me dijo, mira, Alberto, hay dos maneras de crecer profesionalmente. O ir donde brilla el oro, que todo el mundo quiere ir y hay mucha competencia y te vas a dar de leches, o ir donde hay mucha mierda. Fue la frase que utilizó. Dice, primero, nadie espera que la limpies, y segundo, a poco que limpies se nota mucho. Coge lo que no quiera nadie. Pues ya está, pues eso hice yo, joder. Bueno, pues esto fue lo que hicimos. Lo que pasa es que ahora esto lo quiere todo el mundo. Conclusión, ahora tu rol va de ser el propietario del queso
y la oportunidad de ser un vendedor de queso, joder. Pues ya está, pues ese es el juego. Pero vosotros ya habéis andado por allá. Bueno, yo no estoy tan segura todavía de que lo quiera todo el mundo, ¿eh? Porque... no te creas. Hay algunos que lo Sí, quieren. sí, Hay sí. que lo quieren, como dice Carlos Hortal, el trozo de queso. Sí, no, Y yo se me quedo acercan también. y cuando dices, bueno, digo, yo esto me parece fascinante. Qué Porque trabajera hay que hacer yo que después, llevaba ¿verdad? marketing, y marketing es una cosa que todo Dios se considera con derecho a opinar. Y entonces, y que da igual porque siempre hay gente dispuesta al marketing. Esto ya con tanta regulación y Da más tanta cosa da susto, Qué sustito, y la ¿no? responsabilidad y ya cada vez da más susto, y entonces no tienes más que, oye, me encantaría trabajar aquí y tal, y cuando viene como, no sé Pues qué, volvamos y dices, a coger el queso, mira, Elena. esto es así, y claro, duermes Yo creo que No, depende no. mucho Del ca- tipo de cada, queso. cada viaje tiene, o cada empresa Sí. tiene sus momentos. No sé, yo pienso que en nuestro caso, vaya, a nadie se le atreve a decir que no acepta el queso. O sea, ya te digo yo que nadie queda retratado diciendo, no, es que yo no quiero este queso o no me Quesitos apetece. de No, no, Roquefort y no, no no. me gusta cómo huele. No, no, está clarísimo que todos tienen que... La supervivencia, pero es un tema de supervivencia. Es un tema de supervivencia. Sí, Y de señales, y de Pero no señales que te supervivencia llegan, ¿no? climática, ¿no? Exacto. Y de señales que te llegan, ¿no? A nosotros fue Pero muy bueno. crucial, muy crucial, pues nosotros teníamos 2 auditores distintos en el proceso de verificación limitada que teníamos de información. Tal. Y después tuvimos, cuando había que concursar la auditoría financiera, yo dije, oye, vamos a una, porque esto son vasos comunicantes y tal, y cuando llegó el auditor que tocaba, yo dije, oye, esto va a ir al mismo nivel de verificación. Se rió de mí, yo dije, uff, Elena, ¿cuánto queda? ¿No? La pasta te va a costar. Pero cuando ya empezamos a trabajar esto, no, y cuando ya es obligatorio con el estado de información no financiera y la ley de la inocentada, yo digo, ostras, yo ya no firmo este informe. Yo dije, yo no firmo esto, porque yo no me voy a hacer responsable de esto. Entonces le dije a mi jefe, esto ahora lo firmas tú. Yo antes firmaba. Digo, no, yo ya no lo firmo. Y el responsable de control de gestión me dijo, Elena, yo te recomiendo, y eso fue Manuel Santo, te recomiendo que hagas lo mismo que tuve que hacer yo con la Sarbanes-Oxley, que es, a cada responsable le haces firmar una carta de manifestaciones asumiendo todos sus indicadores y sus datos. Oye, hizo cambiar la película, pero bueno, no te puedes ni imaginar. Está muy bien visto. Sí, No, ¿verdad? yo creo que, exacto, un poco ese... No podían rechazar el queso. ¿verdad? No, Ay, no. No, pero es cierto que los que llevamos trabajando en estos temas, llega un momento en el que sientes la sensación de vamos a morir de éxito. O sea, me acuerdo de una frase que me gustaba mucho de Loreto Rubio, en un libro, y hablaba de que, Tony, vosotros de sostenibilidad lo que hacéis en el fondo es crear cinética organizacional desde una posición periférica. Digo, Soy incapaz de reproducir. estáis ahí en un área tal y conseguís que la organización se mueva, no se mueva, y ahora llega un momento en el que la organización ya baila el baile que tú quieres. Entonces, ¿a qué te dedicas, no? O sea, entonces, a veces hemos hablado un poco provocativamente de si esta función es biodegradable, ¿no? Bueno, de hecho, tú y yo tenemos una entrevista. Tenemos una hablando de eso entrevista, hace sí. 10 años. He evolucionado porque he intentado buscar algún argumento para que no lo sea. ¿Vale? Yo tengo una portada de un semanario De un semanario, diciendo hablando que de desapareceré. Desaparecer. Sí, pero os comparto un poco cuál es la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Que de alguna forma pues, sí puede ayudar, ¿no? O sea, hay elementos que, aunque todo el mundo pille su queso, la parte del queso que le toca, yo creo que hay elementos que el responsable de sostenibilidad tendrá que tener su lógica y un rol estratégico para la compañía, ¿no? El primero es que alguien tiene que velar porque, más allá de que exista la regulación, para que los estándares que sigue la organización en materia de sostenibilidad sean unos estándares que permitan hacer las cosas velando por ese impacto y asegurando que esos estándares se cumplen con compliance y con otros, pero haciendo ese rol de definición de lo que es y lo que no es sostenible. Y eso es un rol de guardián de las esencias, que esto va a seguir existiendo, aunque todo el mundo haya pillado su queso. Luego, creo que también tiene que haber un rol, segundo rol, de ser un challenger. O sea, yo sí que creo que el que tiene que ser la voz de esa visión más a medio plazo del impacto que genera nuestra actividad y en la toma de decisiones donde se incorpore ese impacto en la toma de decisiones, tiene que estar ahí velando porque eso pase, aunque cada función lo asuma en su parte. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a romper zonas de confort
y a plantear ese velar por el impacto y esa doble materialidad que antes hablábamos. Con lo cual, yo creo que es un rol importante, por eso hablaba de ser el segundo entrenador que está ahí al lado de quien dirige el cotarro para que efectivamente pueda. Y la tercera, que eso ya depende un poco de la ambición de la compañía, es que hay compañías y en sectores donde esto es un cambio sistémico. Y entonces puede haber compañías, como caso Telefónica, caso de BBVA, otras compañías que tenemos una dimensión y una responsabilidad a nivel sectorial que nos hace como que la institución tiene que ir más allá, ¿no? Y ser un actor clave en la transformación del sistema, ¿no? Y por eso, pues Telefónica está donde está, nosotros estamos también participando en un IPFI, o estamos participando en la Next Banking Alliance, estamos participando en la Federación Bancaria. ¿Para qué? Pues para que haya un cambio sistémico, colaborando con nuestros pares, manteniendo evidentemente las prácticas anticompetitivas a salvo, etcétera, etcétera, pero al final provocando un cambio, ¿no? Y yo creo que el responsable de sostenibilidad tiene un rol importante para liderar ese tema, porque le permite tener esa visión de anticipación, que al final es lo que hace que aporte más valor a la compañía. Por lo tanto, yo sí que creo que no vamos a desaparecer, pero tenemos que mutar, tenemos que entender mucha generosidad y entender que todo el mundo tiene que pillar su queso, ¿no? Fíjate, bueno, hay una cosa, simplemente hablando de este representante, es el comité de auditoría. Ya sabéis que había una guía técnica de la CNMV, del comité de auditoría, en el que participamos y trabajamos en su momento. En el plan de acción de la CNMV de este año ha anunciado la modificación de la guía técnica de comisiones de auditoría para incorporar aspectos de sostenibilidad. Ahí habrá que explicar la importancia de que entre los directivos o los directores que tienen que informar con cierta periodicidad a la comisión de auditoría, que depende, a veces el compliance, a veces el cumplimiento se va a la comisión de riesgos, pero en fin, el de auditoría interna, tal. Y por cierto, ese es el que se va a relacionar con el auditor también de la información de sostenibilidad, sea si es el mismo o si es distinto, seguramente, bueno, pues también la comisión de auditoría. Por lo tanto, todo está por escribir todavía, y todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, y vosotros partís con cierta ventaja en este mundo. ¿No? Perdona. No, fíjate, un poco haciendo la broma del queso o vendedor de queso, ¿no? Pero en el fondo, dicho todo lo dicho, estructuralmente, desde un punto de vista orgánico, eso al final te das cuenta que estos responsables tienen dos roles. Tienen un rol vertical, que se traduce básicamente en lo que ha venido haciendo Tony, o en quedarte con parte del queso que no comen otros, y luego tienes un rol transversal. Y ese rol transversal va de apoyo a las áreas funcionales, y ahí sí veo ese juego. O sea, yo creo que eso técnicamente se puede reflejar así, con este rol transversal, rol vertical, y lo que tienes que ir viendo es, dentro de tu rol vertical, cuál vas poco a poco dejando otras áreas para que vayan asumiendo, y a su vez ese rol vertical, cómo lo vas rellenando. Pero ese va a ser el final de la peli, y por ahí van a tener que transitar todos. Al final van a tener que transitar, al principio eran delantero centro, luego jugadores box to box, Fernando Redondo, y luego el Mono Burgos, que fue el segundo entrenador del Cholo. Y dicho todo dicho, yo soy del Real Madrid. Bueno, 2:15, no sé si tienes tiempo, tienes que irte ya, Javier. Me quedan 5 minutos. 5 minutos. No, ver si en auditorio quiere hacer alguna pregunta, aunque ha sido un debate muy interesante y muy amplio, pero probablemente veo un viejo rockero también. Si queréis hacer una pregunta, es difícil tener todo este grupo junto, con lo cual yo creo que es un buen momento para aprovecharlo. Sí, dentro de la exposición que habéis hecho, mi pregunta es que ¿dónde se debe centrar más para mantener un equilibrio en cuanto a parámetros, ¿no? Porque es un área que abarca muchísimas cosas, pero ¿cuáles serían los puntos centrales donde hay que trabajar más por acotar? Pero en el rol, dices, Sí, en el desempeño o en el trabajo de pero en el rol del DIRSE, dices. ¿O? Sí. Bueno, yo es que vuelvo a decir que depende, porque vamos a ver, hay compañías que la parte de reporte está en un sitio y realmente al que hace el reporte, pues de repente tomas de sostenibilidad, y si solo le das o el peso le das a eso, pues el reporte. Yo puedo hablar de lo que nosotros nos sirve, y nosotros en ese debate de rol sí que hay un tema de visión, porque se ha dicho, o sea, es fundamental, los que tienen el pulso. O sea, yo cuando dicen, no, es cambiante, hay cosas que son cambiantes, pero son cambiantes porque tú tienes que ver la evolución de la sociedad. Y entonces,
y yo siempre pongo este ejemplo, género antes no estaban disgregadas la formación ni nada en las compañías por género, porque no era un tema relevante. Después hubo que disgregar toda esa información porque el tema de igualdad de género era un tema importante. Pues llegará un momento que a lo mejor este tema ya se muta y se incorpora a otro tema. Entonces, esa capacidad de visión, de pactar, de valorar los riesgos, las oportunidades, de anticiparte, yo sí que creo que es fundamental. Y luego, pues, el influir, el tener una visión que sea global, o sea, para mí sí que esta función cada vez se va a incorporar más, se va a asimilar más a la del director financiero. Entonces tú dices, todas las áreas saben de temas de finanzas. ¿Por qué? Porque el balance de una compañía se construye por lo que este área tal y tal. Esto lo va a tener que saber todos. Y el CFO va a ser, el CSO va a ser el otro CFO, más bien en línea con lo que dice Tony del entrenador. Tú tienes, ¿qué hace un CFO? Pues es un poco lo mismo, pero en el aspecto de sostenibilidad. En los temas de impacto, en los temas de visión, el que todo fluya de una misma manera, pero la responsabilidad al final son de las áreas. La responsabilidad del EBITDA no es total o sea, el CFO lo que hace es, oye, toma los datos, veo que todo sea uniforme, que tal, que sea según mi estrategia financiera, pero la responsabilidad es de las áreas. Y yo creo que a mi modo de ver es lo que más se puede asemejar, pues piensa en ese rol. Yo por completar, a mí me gusta siempre hacer el símil también al final tienes que pedirle al CEO, a la CEO, qué se espera de la función, ¿no? Y las compañías estamos en un proceso evolutivo. Ahora aquí, claro, decís, oye, pues estáis Telefónica, BBVA como compañías que estáis en la vanguardia de estos temas. Y termino, sí. Y oye, esto no es equiparable a otras compañías que están en otro nivel, en otro escalón, en otra evolución, etcétera, ¿no? Yo lo primero que hay que hacer es preguntar a tu dirección qué se espera de la función, ¿no? Yo simplifico mucho, creo que hay 4 etapas. La primera etapa es cuando te piden poner en valor lo que estás haciendo, desarrollar algún programa social y un poco el verbo principal es comunicar, ¿no? Y muchas empresas hemos pasado por esa etapa, ¿no? Entonces hay que reconocer que si te piden esto, pues es lo que te piden. Esto es yo creo que es una etapa que va a morir, pero en el fondo pasa en muchas compañías, ¿no? Hay una segunda etapa donde al responsable de sostenibilidad le empiezan a pedirle, oye, no, tú solo no comunicar, sino que tú nos tienes que ayudar a mejorar la compañía, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que gracias a tener una visión de sostenibilidad hemos creado un nuevo producto para un colectivo que antes no lo veíamos, hemos gestionado mejor un riesgo que antes no lo teníamos o no lo veíamos y nos ayuda a ser mejores empresas. Por lo tanto, ayúdame a mejorar la compañía, ¿no? Con un cherry picking y, oye, el de sostenibilidad gana un eslabón, ¿no? Luego hay un tercer eslabón, en el que ya uno se da cuenta de que este cherry picking, no, que todo conecta, que todo tiene sentido, de que la sostenibilidad tiene su lógica y se crea un plan de sostenibilidad. Y lo que te pide nuevamente la dirección es, oye, que este plan de sostenibilidad esté alineado a la estrategia de la compañía, ¿no? Y te piden alinear, que ayude a contribuir a la estrategia, ¿no? Y luego hay otro rol, en la otra etapa, la cuarta etapa, donde uno se da cuenta, como decía Alberto antes, de que eso es tan nuclear, de que ya no es una estrategia de sostenibilidad, un plan de sostenibilidad de la estrategia de la compañía, sino que la estrategia de la compañía se apalanca en la sostenibilidad para transformarse. Y ahí el verbo es transformar, comunicar, mejorar, alinear, transformar, ¿no? En cada etapa te piden cosas distintas al rol del DIRSE, ¿no? Yo creo que hay que reconocer un poco que exige habilidades distintas, tu perímetro de responsabilidad cambia y entonces si me dices, ¿cuál es tu prioridad? Pues oye, primero reconócete dónde estás y a partir de ahí entonces priorizas, y si estás en la etapa 2, pues oye, pues tienes que empaquetar bien ese queso, no te lo van a querer en general, y tienes que ver cómo consigues empaquetar ese queso para que avances, ¿no? Y si estás en otra etapa, los retos son otros, ¿no? O sea, por simplificar un poco, pero así es como lo veo en evolución, ¿no? No es una solución única, ¿no? Pues Machado también, ¿no? Sí. Damos las gracias a todos. Yo creo que ha sido un debate muy interesante. La verdad es que mucho conocimiento, mucha experiencia y aunque hay muchas veces hablan entre ellos, estos debates suelen generar siempre ideas nuevas, que es interesante. Y bueno, y está aquí DIRSE, que es lo importante también. Dar las gracias a todos. Esto forma parte también de un esfuerzo que estamos desarrollando para impulsar un máster de DIRSE
para profesionales que están en la función o que quieren desarrollar la función, que se lanzaría después de verano. Y dentro de este proceso también de debates y reflexión tenemos previsto hacer 2 encuentros más adelante. Uno en mayo, creo que es, el de la agenda ESG en el nuevo entorno geopolítico. O sea, lo que estamos viendo es que ahora mismo, ya aparte de la empresa, en la propia política internacional, en la propia temas energéticos, sostenibilidad se ha convertido en un tema central y es interesante que también podamos hablar con gente del mundo de la política exterior y de las relaciones internacionales. Y un encuentro al final en junio-julio con Private Equity, con el capital privado, porque al final lo que estamos viendo es que el capital privado del Private Equity, a través de sus carteras de inversión y la posición que toman en muchas compañías, son muy sensibles a esos temas y probablemente van a poder hacer una expansión de la agenda ESG a una escala y una dimensión que probablemente antes no conocíamos. Y bueno, ellos tienen como sector mucha preocupación por esta materia, y que también podamos tener un diálogo con ellos y ver cómo realmente establecen sus políticas y sus carteras de participadas, pues es relevante, porque eso va a ser una función que va a estar tanto en la propia gestora como en sus compañías, y va a ser un mundo muy interesante de debatir. Muchísimas gracias a los 4, a los 5. Bea no ha podido venir porque tenía un lío muy importante hoy, pero gracias por todo.